Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo que tenga que ver con las estrellas turcas, el drama, el romance y el chismecito que tanto nos gusta. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que les apasiona, algo que me han pedido muchísimo en los comentarios y en mis redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos dos tortolitos que nos enamoraron con su química en pantalla y fuera de ella. ¿Aún hay amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La ruptura de esta pareja fue para muchos como si se rompiera un pedacito de la magia de Senkalkam. Pero, ¿es realmente el final de la historia? ¿Hay esperanza para una reconciliación? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Hoy vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta el presente, buscando pistas, analizando declaraciones y, por supuesto, nutriéndonos de toda la información que hemos podido recopilar. Así que si eres fanático de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el drama de las relaciones amorosas de la farándula, quédate conmigo. Porque este vídeo te va a encantar. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y mucho entretenimiento. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden dejarme un like y compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que conquistaron nuestros corazones como Eda y Serkan en Senkalkam. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y lo mejor de todo, ese amor parecía ser real también fuera del set. Desde las primeras fotos juntos en Maldivas, las miradas cómplices en las entrevistas, hasta las declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y aunque ninguno de los dos confirmó la noticia directamente, las señales eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se veían juntos en eventos públicos y, lo más doloroso para muchos fans, dejaron de interactuar en sus publicaciones. El silencio era ensordecedor. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hubo muchas teorías, desde la presión mediática hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos incluso sugirieron que la relación era una estrategia de marketing para impulsar la serie. Pero yo me niego a creer eso. Viendo sus interacciones, sus miradas, era evidente que había algo más profundo entre ellos. Una de las teorías más extendidas es que la apretada agenda de ambos fue un factor determinante. Hande, con su creciente popularidad, estaba involucrada en múltiples proyectos, desde campañas publicitarias hasta series de televisión. Kerem, por su parte, también estaba enfocado en su carrera como actor y productor. La distancia física y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro podrían haber afectado la relación. Aquí es donde empezamos a profundizar un poquito más. Recordemos que Hande, después del éxito arrollador de Senkalkam, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Las marcas se la rifaban, las revistas la querían en portada, y las ofertas de trabajo llovían a cántaros. Kerem, por supuesto, no se quedó atrás, pero su enfoque comenzó a virar hacia la producción. Él siempre ha tenido una vena creativa muy fuerte, y no solo quería actuar, sino también contar historias desde detrás de las cámaras. Esta disparidad en sus prioridades profesionales, si bien no es un pecado, pudo haber generado una dinámica complicada. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las reuniones interminables. ¿Quedaba tiempo real para cultivar una relación sólida? Las escapadas románticas que antes eran frecuentes, de pronto se convirtieron en eventos raros, casi imposibles de coordinar. Otra teoría apunta a diferencias en sus visiones de futuro. Algunos medios turcos reportaron que Hande quería enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefería establecerse en Turquía y construir una familia. Estas diferencias, aunque no confirmadas, podrían haber generado tensiones y finalmente llevar a la ruptura. Analicemos esta teoría con un poco más de lupa.
Ande, con su belleza exótica y su talento innegable, tenía todas las papeletas para triunfar en Hollywood. La industria del entretenimiento occidental siempre está buscando nuevos rostros y nuevas historias, y Ande encajaba a la perfección en ese molde. Kerem, por otro lado, es un hombre muy arraigado a su tierra. Aunque también ha expresado interés en proyectos internacionales, su corazón parece estar en Turquía, donde se siente cómodo y donde tiene su base de operaciones. Estas diferencias en sus ambiciones no tienen por qué ser incompatibles, pero sí requieren de una comunicación muy abierta y de una disposición a ceder por ambas partes. Si uno sueña con alfombras rojas en Los Ángeles y el otro con una vida tranquila en Estambul, encontrar un punto medio puede ser un desafío considerable. Quizás la presión de tomar decisiones importantes sobre el futuro de su relación, sumada a la presión mediática, fue demasiado para ellos. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿aún hay amor? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde la ruptura ambos han sido muy discretos sobre su vida personal. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas y han mantenido una distancia prudente en eventos públicos. Sin embargo, algunos fans con su ojo de halcón han detectado pequeñas señales que podrían indicar que aún existe algo entre ellos. ¡Ay, mis detectives de YouTube! Ustedes son increíbles. Han analizado cada publicación, cada historia de Instagram, cada entrevista, en busca de la más mínima pista. Por ejemplo, en algunas ocasiones, ambos han usado ropa o accesorios similares que podrían ser un guiño a su relación pasada. También ha habido coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, como visitar los mismos lugares o usar frases similares. Estas coincidencias podrían ser pura casualidad, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Recuerdan aquella vez que Ande publicó una foto con un gorro que parecía sospechosamente similar al que Kerem había usado semanas antes? ¿O aquella otra vez que ambos mencionaron la misma frase en sus respectivas historias de Instagram, una frase que solo ellos dos parecían entender? ¿Casualidad? Quizás. ¿Señales secretas? Eso es lo que queremos creer. Además, hay que tener en cuenta que ambos han expresado, en diferentes momentos, su admiración y respeto mutuo. Ande ha dicho que Kerem es una persona muy talentosa y profesional, mientras que Kerem ha elogiado la belleza y el carisma de Ande. Estas declaraciones, aunque no sean una confirmación de un posible regreso, demuestran que aún existe un cariño entre ellos. Incluso después de la ruptura, han mantenido una postura elegante y respetuosa el uno hacia el otro. No han caído en el juego de los dimes y diretes, ni han ventilado sus problemas en público. Esto habla muy bien de su madurez y de la importancia que le dan a la privacidad. Otro factor importante a considerar es la reacción de sus fans. La comunidad de fans de Ande y Kerem es enorme y muy activa. Muchos siguen soñando con una reconciliación y no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Esta presión de los fans, aunque a veces pueda ser abrumadora, también podría influir en la decisión de ambos de darse una segunda oportunidad. La almohadilla Anker Army es una fuerza imparable. Han organizado campañas en redes sociales, han creado vídeos de homenaje, han enviado mensajes de apoyo, su pasión es admirable. Si bien es cierto que la presión excesiva puede ser contraproducente, también es cierto que el cariño y el apoyo de sus fans pueden ser un incentivo para que Ande y Kerem reconsideren su relación. Ahora bien, siendo realistas, también es importante reconocer que ha pasado tiempo desde su ruptura y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, aunque ella nunca ha confirmado ninguna relación. Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Esto no significa que hayan olvidado su pasado, pero sí que están abiertos a nuevas experiencias. La vida continúa, ¿verdad? Tanto Ande como Kerem son jóvenes, exitosos y atractivos. Es natural que hayan seguido adelante con sus vidas amorosas. Sin embargo, el hecho de que hayan sido vinculados con otras personas no significa necesariamente que hayan cerrado la puerta a una posible reconciliación. Quizás están explorando otras opciones, quizás están aprendiendo de sus errores, quizás están esperando el momento adecuado para volver a encontrarse. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Kerem Bürsin? En realidad, solo él lo sabe. Kerem es una persona muy reservada y no suele compartir detalles sobre su vida personal con los medios. Sin embargo, a través de sus entrevistas y apariciones públicas, podemos ver que es un hombre apasionado, trabajador y muy dedicado a su carrera.
También es una persona muy sensible y empática, lo que podría indicar que aún guarda un lugar especial en su corazón para Ande. Kerem, con su sonrisa encantadora y su personalidad carismática, siempre ha sido un enigma. Es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con causas sociales, su cercanía con sus amigos y familiares, todo esto revela una persona con un gran corazón. ¿Será que ese gran corazón aún alberga un sentimiento especial por Ande? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y qué podemos decir de Ande Erçel? Ella es una mujer fuerte, independiente y muy talentosa. Ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. También es una persona muy cercana a su familia y amigos, lo que demuestra que valora mucho las relaciones personales. Si Ande todavía siente algo por Kerem, es probable que esté esperando el momento adecuado para reconectarse con él. Ande, con su belleza deslumbrante y su talento arrollador, es una fuerza de la naturaleza. Ha superado obstáculos, ha desafiado estereotipos, ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Su cercanía con su familia, su dedicación a sus amigos, su compromiso con causas benéficas, todo esto revela una mujer con una gran alma. ¿Será que esa gran alma aún anhela un reencuentro con Kerem? Solo el tiempo lo dirá. En definitiva, la pregunta de si aún hay amor entre Ande y Kerem sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva y solo el tiempo dirá si estos dos tortolitos volverán a estar juntos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una huella imborrable en nuestros corazones y que siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en pantalla fue mágica, su conexión fuera de ella fue inspiradora, y su historia, aunque llena de altibajos, siempre será recordada con cariño. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero hablamos de la historia de amor entre Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Luego analizamos las posibles causas de su separación, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus visiones de futuro y la apretada agenda de ambos. Finalmente exploramos las señales que podrían indicar que aún existe algo entre ellos, así como la realidad de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Ande y Kerem. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué señales han detectado ustedes que podrían indicar una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.